Buenos días, queridos hermanos. ¿Se han fijado cómo la comida une a las personas? En esta cuarentena, si hay algo que extrañamos es poder juntarnos a comer un rico asado, unas pizzas o cualquier cosa para compartir y disfrutar un tiempo juntos con nuestros familiares y amigos. Es simple. En nuestra sociedad el sentarnos a comer con otros significa estar en comunión, tener una relación. Nadie invita a comer a alguien y no le dirige la palabra en toda la cena. Cuando invitamos a alguien a comer a nuestra casa, deseamos tener un tiempo de calidad con él o con ellos. Nuestro Dios siempre ha querido tener una relación especial con nosotros. Esa comunión que los buenos amigos tienen. De hecho, ese fue el propósito al crearnos, que tuviésemos comunión eterna con Él. Aún hoy, siendo pecadores, Dios quiere tener una relación especial con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. En Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿No te parece interesante que no dice y le daré vida eterna? Dice, me sentaré con él a cenar. Es que la comunión con Jesús no es puramente espiritual, sino también física. Dios se preocupa tanto de nuestro bienestar físico como el de nuestro bienestar espiritual. A través de la Escritura, el cuadro de la comida ha tenido el mismo significado, una comunión, una relación especial. En Génesis 14, 18 y 20 dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y dio a Abraham los diezmos de todo. Aún antes del linaje sacerdotal de Leví, de donde derivan los sacerdotes hebreos, Dios ya había instituido un sacerdocio para establecer una comunión con nosotros. No es de extrañar que nuestro sumo sacerdote esté ahora velando y mediando por nosotros ante el Padre. Jesús es nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 6, 19 y 20 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pablo expresa esto mismo en la carta a los Corintios. Tomar la cena del Señor es tener comunión con la iglesia de Cristo, es decir, con el cuerpo de Cristo, que lo formamos todos nosotros. En 1 Corintios 11, 20 al 22, sin embargo, Pablo tiene que amonestar a los creyentes de Corintio cuando les dice lo que la cena del Señor no es una reunión para satisfacer nuestro apetito, ni menos para excesos. El cuerpo humano está compuesto por tejidos, órganos, huesos y sistemas que permiten que funcionen en armonía. Pero también existen enfermedades inmunológicas, en donde las defensas del propio cuerpo atacan a los demás órganos. De la misma forma, podemos estar dentro del cuerpo de la iglesia como miembros, pero no estar sanos, causando deterioro al resto del cuerpo. Por eso la cena del Señor es un recordatorio que Dios quiere que tengamos una relación sana, personal y colectivamente
con todos nosotros. Cuando algunos de los discípulos no comprendieron esas enseñanzas, se apartaron. Tiempo después el apóstol Pablo tiene que recordarles el significado del cuerpo del Señor al tomar el pan y el vino. En ese acto participamos simbólicamente, no literalmente, de la carne y de la sangre del Señor. El pan. Cuando el Señor dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, enseña el simbolismo del acto, no de los elementos. Simboliza la comunión con los hermanos, que siendo muchos somos parte de un mismo cuerpo místico de Cristo que fue partido por todos nosotros. Y debemos amarnos unos a los otros. Y también nos recuerda de que ya no somos huérfanos, sino somos hijos de Dios. En el vino simboliza la sangre, que es esencial para la vida. Y el Señor la presentó como verdadera bebida, representada en el vino, cuando dijo, esto es mi sangre, la cual es derramada para vida. Además, representa la comunión con el Señor, ya que la sangre derramada significa el perdón de los pecados y paz de los hombres para con Dios. Por eso tenemos razones suficientes para entrar en el lugar santísimo, no por nuestros méritos, sino a través de estos símbolos, del pan, del cuerpo de Cristo, y del vino, de la sangre derramada a causa de nuestros pecados. Por eso es tan importante recordar el significado de la cena, su propósito, sus principios, los elementos que la componen y principalmente cómo nos preparamos para compartir esta comida. No para saciar nuestro apetito, ni cumplir con la liturgia, sino que verdaderamente deseamos disfrutar de su compañía y de nuestros hermanos, recordando su sacrificio de amor, trayendo a nuestra memoria todas las bendiciones inmerecidas que recibimos de su mano. La Cena del Señor es un banquete, es una fiesta de liberación y bendición, preparada por el Señor para su pueblo, para que nos podamos poner a cuentas con Él y buscar la comunión con Él. Por eso no debemos dejar de celebrarla a pesar de las circunstancias particulares que estamos atravesando sin poder congregarnos, pero debemos participar de forma sencilla y solemne y gozarnos de que Dios preparó en esta hora esta cena, invitándonos a cada uno de nosotros por el sacrificio de amor de su Hijo, el Señor Jesús. Recordemos en 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Amén. Buenos días hermanos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. En esta mañana de domingo me gustaría compartir con ustedes la lectura en la palabra de Dios y poder meditar acerca de nuestra salvación. Hoy vamos a recordar a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, y estuve meditando y quiero compartir con ustedes y profundizar un poco, meditar en algunos textos en el libro de Gálatas, en la carta que Pablo le escribió a los Gálatas, ¿sí? Vamos a leer entonces algunos versículos en el capítulo 3 de Gálatas. Gálatas 3, verso 10, dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está:
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, esto es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El pasaje continúa, vamos a meditar en estos textos, y yo pensaba y quería compartir con ustedes acerca de nuestra salvación. Si bien Pablo viene hablándole de acá a los creyentes que eran gentiles y también judíos en la iglesia en Galacia, los Gálatas, ellos estaban luchando con todo este tema de los judaizantes. Y más allá de esto, es importante porque abarca todas nuestras vidas. Hay solo dos maneras de acercarnos a Dios, y una sola correcta. O nos acercamos solos, por nuestros medios, por obras, por méritos, por la ley, o nos acercamos confiando en otro, por la fe, por la gracia, como nos enseña el Evangelio. Nosotros conocemos la verdad, pero es importante recordar esto. Pablo habla de la ley y siempre tenemos esa idea de que la ley, el Antiguo Testamento, es algo que no va, que ya pasó, o no lo sabemos entender o enfocar bien el tema que Pablo nos está planteando acá. Y lo digo con toda honestidad y sencillez para poder reflexionar. Pablo les dice, miren hermanos, no podemos confiar en las obras de la ley, no podemos confiar en nuestros méritos, no podemos llegar a Dios por nuestros propios medios, no podemos resolver el problema del pecado. El pecado es un problema que hemos generado nosotros, los seres humanos. Conocemos el pasaje en Génesis, conocemos lo que hicieron Adán y Eva. Y es un problema tan grande que no logramos dimensionar, que no podemos solucionar. Estamos acostumbrados a pensar y decirnos, bueno, todos los problemas tienen solución, ya se va a solucionar. Nosotros hemos generado el problema del pecado en nuestras vidas al desobedecer a Dios y no podemos solucionarlo. Entonces Pablo está hablando y les está exponiendo la salvación. Cómo tenemos que siempre acercarnos a Dios por la fe. Y hay algo importante que podemos recordar históricamente. Rápidamente vamos a ver que ya en Génesis, luego de haber desobedecido a Adán y Eva, a Dios, hubo una promesa. Y las promesas se esperan, las promesas se creen. Y esa promesa era la del Salvador. Luego, antes de la ley, Dios llama a Abraham y también le promete y le da promesas de salvación. Promesas en las cuales Abraham por la fe creyó y obedeció y siguió a Dios y anduvo en sus caminos. Y entonces la ley, y Pablo está explicándolo claramente, dice que la ley, por ejemplo, verso 19, ¿para qué sirve? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esa simiente es el Señor Jesús. Esa promesa fue hecha a nuestros primeros padres, fue hecha a Abraham. Antes de la ley estaba la promesa, pero Dios tuvo que agregar, dice la ley, tuvo que agregar sus mandamientos a causa de nuestras transgresiones. En la soberanía de Dios, en el plan de Dios, incluido el plan de nuestra salvación, estaba todo pensado. No hay accidentes, no hay cambios repentinos, no hay golpe de volante para girar y cambiar porque la cosa no caminaba. A Dios no se le escapa nada. Dios hizo una promesa, ahora, se la hizo a Abraham. Ese Abraham se convirtió en una gran nación. A esa nación le dio una ley. ¿Por qué? A causa de nuestras transgresiones. ¿Cómo podríamos llegar a buscar a Dios? ¿Cómo podríamos llegar
sentir que necesitamos de Él. Si no hubiera una ley que nos marcara qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Hemos leído que por las obras de la ley nadie se va a justificar delante de Dios, y luego agrega el otro fundamento, porque el justo por la fe vivirá. Sabemos que ningún hombre se va a justificar delante de Dios por obras, por méritos o por cumplir con la ley. Porque por medio de la ley vino el conocimiento del pecado. ¿Cómo voy a querer ser salvo si no me doy cuenta que soy un pecador? Muchas veces predicamos o creemos así el Evangelio, equivocadamente. No puedo ser salvo, no voy a querer ser salvo si no conozco mi situación de eterna perdición. ¿Para qué vino la ley? En primer lugar, la ley vino a mostrarme mi obligación. Vino a mostrarme mi obligación de que yo tengo que cumplir con todos los mandamientos, como dice Deuteronomio. Y acá lo hemos leído, porque la ley que dice, maldito el que no permaneciera en cumplir con todas las cosas de la ley. Y solamente aprueba por medio de la ley el que la practica y la cumple toda. No casi toda, toda. En primer lugar, la ley me dice, vos estás obligado a ser santo porque yo soy santo. Así lo dijo Dios. En segundo lugar, la ley me muestra, en cuanto querramos practicarla, mi incapacidad de cumplirla. Ese es el segundo propósito que tiene la ley, mi incapacidad de cumplirla. Tengo la obligación de cumplirla, pero soy incapaz de cumplirla. Lo decía Pablo en Romanos capítulo 7. Lo bueno que quiero hacer, eso no hago. Hay una ley en mi cuerpo, en mi vida, que es la del pecado, que hago lo que está mal, lo que no agrada a Dios. No puedo cumplir con la ley de Dios. Y en tercer lugar, como conclusión de estos dos puntos, la ley me muestra, me hace saber, como dice en Efesios capítulo 2, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Somos hijos de ira. El hombre en su pecado, cuando Dios nos mira a su criatura caída, y todos, sin Cristo, somos hijos de ira, lo mismo que cualquiera de los demás que conocemos, que no conocen, que no tienen a Cristo en su corazón. De ahí nos sacó Dios. La ley me muestra mi obligación, me muestra mi incapacidad y define mi estado. Sos un hijo de ira. Dios nos ama porque somos sus criaturas. A pesar de ser pecadores, Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora, la ira de Dios está sobre todos aquellos pecadores que no creen en Cristo. Están sobre todos aquellos pecadores que están solos o por el camino de sus obras. Y esa ira no es pasajera, es estable. Juan 3:36, luego lo pueden buscar y leer. Esa ira permanece. Ahora la ley también tiene más objetivos. La ley como un ayo, como un custodio, como ese esclavo que cuidaba a los hijos de su amo, los llevaba al colegio, los traía, se fijaba que hicieran las tareas, que no se portaran mal, que aprendieran. La ley hizo lo mismo. La ley nos lleva a Cristo. Qué importante es entender que no podemos separarnos de la fe. Qué importante es entender en esta mañana que vamos a recordar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestra situación. Muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2, 1, 2 y 3. Hijos de ira. Lejos de Dios estamos condenados. Pero tenemos que pensar que esta ley me llevó a Dios. Dice que Dios, bajo su palabra, nos encerró a todos bajo pecado, porque estamos todos condenados, y que la ley nos custodió hasta que llegó la promesa. Abraham recibió una promesa, que de su simiente iba a venir el Salvador. Y cuando fue su tiempo, el Señor Jesucristo vino. Qué hermosa esperanza hecha realidad, y que nos sigue dando esperanza de una vida eterna con el Señor. Ahora fíjense, ¿por qué la ley? A causa de nuestros pecados. Si no fuera por la ley, no me daría cuenta que soy un pecador perdido, un hijo de ira.
desobediente, muerto en delitos y pecados. Si no fuera por la ley, nunca hubiera ido a mirar, a buscar a Cristo, porque la ley me lleva a Cristo y me muestra en Cristo la puerta de la salvación. Me muestra en Cristo que solo por gracia puedo ser salvo. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y acá viene lo maravilloso, esta obra de salvación que recordamos. Pero es necesario todo lo anterior, saber de dónde estamos parados. Antes de la ley era la promesa, pero antes que esa promesa se cumpliera, estuvo la ley para hacernos esperar esa promesa, para poder entender el cumplimiento de esa promesa que es el Señor Jesucristo, que es salvación para todo aquel que en Él cree. Y los que hemos creído hoy lo recordamos como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque la ley dice: maldito todo aquel que no cumple. O sea, el que no cumple no va a vivir. Y nadie puede cumplir con la ley. Por eso la ley nos condena y nos hace mirar a Cristo. Nos hace mirar a buscar la fe para creer en un Salvador que murió en nuestro lugar. Él cargó con nuestros pecados. Dice: todos nosotros nos descargamos. Isaías dice: como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 1 Pedro 2:24 dice: Él, Jesucristo, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, que estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Tito nos dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, fuimos salvos por su misericordia, no por obras de justicia, sino por su misericordia. Y dice Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Antiguo Testamento decía que cuando alguno cometía un pecado capital, estaba la pena de muerte. Pero luego ese cuerpo se acostumbraba a veces colgarlo de algún árbol, de algún poste. No era la crucifixión, sino que ya muerto por otro medio se lo colgaba. Pero estaba prohibido dejarlo toda la noche, había que enterrarlo, para no contaminar la tierra. Y el Señor Jesucristo fue levantado entre el cielo y la tierra, en un madero, en una cruz. Y ahí pagó por mis pecados y por los tuyos, porque Jehová cargó en él el pecado. Él llevó, como hemos dicho recién, sobre su cuerpo nuestros pecados. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es esto! ¿Sabés que la ley me lleva a Cristo? Y cuando voy a Cristo, por la fe, encuentro salvación por gracia, perdón. ¿Y por qué es así? ¿Por qué Dios dispuso que sea así? ¿Sabes por qué? Porque de esa única manera yo llego a Cristo, soy salvo por gracia, perdonado, y ¿sabes qué? Puedo llevar una vida de gratitud. Puedo vivir una vida de libertad. Eso está en Gálatas, vayan a leerlo después en los versículos que siguen, ¿sí? Si yo voy a Cristo y soy salvo por mí, por mis obras, por mis méritos, no voy a llevar una vida de gratitud, me lo gané, me lo merezco. Y no es así. Esto me hizo pensar qué importante es ver que cada día es un día para vivir en gratitud a Dios por cómo fui salvo. Si no, creí un evangelio equivocado, hermanos. Si no entiendo esto, estoy creyendo un evangelio totalmente equivocado. Esta salvación por la gracia me hace vivir una vida de gratitud, de amor a Dios. Una vida que es en libertad, de acuerdo a la ley de Dios. ¿Cómo? Sí, una vida que es en libertad, de acuerdo a la ley de Dios. Y esa libertad en Cristo es servir los unos a los otros por amor. Es amar a Dios y a nuestro prójimo. Y termino con este texto, porque se me está haciendo extensa la meditación. Pero es todo lo que quería compartir con ustedes, profundizándolo, yendo un poco a los fundamentos para entender. El pasaje de Efesios es hermoso. Empieza hablando del capítulo 2, estamos muertos en delitos y pecados, somos hijos de ira, lo mismo que cualquier otro. No tenemos privilegios. Separados de Cristo somos nada, igual que los demás. Pero, verso 5, dice, verso 4, perdón, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Pero Dios, que es rico en misericordia. Y esta mañana venimos a recordar la riqueza de su misericordia. En esta mañana venimos a recordar la grandeza de su amor. Dice, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La riqueza de su misericordia, la grandeza de su amor y lo maravilloso de su gracia, porque por gracia sois salvos.
hemos sido vivificados junto con Cristo, porque Él llevó nuestra maldición. Miren qué hermosa es este Evangelio, qué hermosa es nuestra vida ahora. ¿Cuál es nuestra realidad? Cristo llevó la maldición por mis pecados. Dios se los cargó, Él pagó, Él llevó la culpa de lo mío. Ahora, ¿yo qué recibo? Siendo un hijo de ira, siendo un enemigo, un pecador, recibo de su misericordia, de su amor y de su gracia. Y su amor me miró. Dios nos ama a todo el mundo. En su misericordia, Dios me ayudó como pecador. Descendió, fue a la cruz. Y en su maravillosa gracia, Dios me perdona y me salva. Que esta mañana recordemos con estas ideas en nuestro corazón. Y la conclusión es que el Evangelio me lleva a vivir una vida de gratitud, que seamos agradecidos, que adoremos y reconozcamos a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.